todos es el tipo de respuesta de hipersensibilidad que consiste en reacciones citotóxicas, pero que van a ser mediadas por complemento o por anticuerpos, ¿no? La célula que va a producir el daño tiene receptores para IgG, para la cadena pesada de IgG, tiene receptores para moléculas de complemento. Entonces, los anticuerpos y el complemento se van a fijar a alguna célula. Después la célula citotóxica se va a unir al anticuerpo o al complemento para provocar el daño celular. O sea, es una reacción citotóxica mediada por anticuerpos o complementos. Ya. Entonces, mayormente son provocadas por IgG, ¿no? En los casos de reacciones de grupo sanguíneo ABO, ¿no? Mayormente, que es la causa principal de este tipo de daño, en las reacciones de grupo sanguíneo ABO son provocadas por anticuerpos naturales, ¿no? Y en líneas generales, cuando hablamos de anticuerpos naturales, hablamos de inmunoglobulina N. ¿Okay? Entonces puede haber activación de complemento, va a haber una citotoxicidad que es mediada por las células, ¿no? Y los anticuerpos y complementos pueden opsonizar, facilitando la actividad de destrucción celular. Hay una modalidad en la que los anticuerpos pueden provocar algún tipo de disfunción, ¿no? Y eso se ve en los casos de miastenia gravis, ¿no? Que es la enfermedad modelo, donde se generan anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina. Y estos autoanticuerpos van a interferir con los mecanismos de transmisión del impulso nervioso en la placa mioneural. Bien. Entonces, pueden haber dos formas de daño. Una es la adherencia opsónica, ¿no? Cuando la célula se une al anticuerpo o a la molécula de complemento que han quedado fijos a la célula que va a ser destruida, ¿no? Una vez que se produce la adherencia, la célula inmune se va a activar y va a destruir a la célula blanca. Y las otras es la citotoxicidad propiamente dependiente de anticuerpos, ¿no? Donde las células van a capturar, la célula citotóxica va a capturar a la otra célula para destruirla. Este tipo de respuesta también puede ser mediada por células NK, neutrófilos, monocitos y eosinófilos. Entonces tenemos la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿no? Que puede ser mediada por IgG o complemento, ¿ok? Y la otra es la por captura y la eliminación de las células dentro de una vacuola fagocítica. Bien, dentro de las reacciones o los cuadros clínicos que corresponden a este tipo de respuesta, tenemos las reacciones de grupo sanguíneo, ¿no? La más seria, el grupo por incompatibilidad ABO, incompatibilidad RH, ¿no? La enfermedad modelo es la enfermedad hemolítica de recién nacido, y esto se va a presentar cuando la madre es O negativo con hijos O positivos, ¿no? La madre en un primer embarazo se va a sensibilizar, va a generar anticuerpos o va a generar linfocitos reactivos contra el antígeno D principalmente, del grupo RH, y en un segundo embarazo es el segundo hijo el que va a presentar la reacción. ¿Okay? En todos los casos, bueno, en casi todos son descritos raros que son por IgM bien raros. Podríamos decir que en todos los casos esta enfermedad
o este trastorno es por anticuerpos de tipo IgG. Y hay otros grupos sanguíneos contra los cuales se puede también formar algún tipo de anticuerpo y producir respuestas de tipo hemolítico, ¿no? En las reacciones autoinmunes, bueno, en la anemia hemolítica autoinmune se van a formar anticuerpos contra diferentes antígenos de los hematíes. En la púrpura trombocitopénica idiopática también se forman autoanticuerpos contra las plaquetas. En el síndrome de Goodpasture se van a formar anticuerpos contra la porción no colágena del colágeno tipo 4. En ese caso, el colágeno tipo 4 es predominantemente en la membrana basal de pulmones y en la membrana basal del glomérulo renal, ¿no? Entonces, estos pacientes van a cursar con glomerulonefritis y van a cursar con hemoptisis, ¿no? Van a hacer neumonitis y hemoptisis. En pérfido vulgar, donde los anticuerpos se van a dirigir contra las uniones desmosómicas, especialmente contra las desmogleínas 1 y 3. Y también se puede apreciar este tipo de respuesta por el trastorno en reacciones inducidas por medicamentos. Y los otros grupos sanguíneos que pueden producir ese tipo de, o que están involucrados en este tipo de reacción. El ABH es por IgE. La inmunización o la reacción se debe a una respuesta natural. Se llaman naturales porque esos anticuerpos normalmente los tenemos todos, ¿no? Los que son grupos sanguíneos O, ¿qué anticuerpo tienen? Anti-A y anti-B, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿de dónde salieron esos anticuerpos? Porque para que se produzca anti-A y anti-B, tienen que haberse sensibilizado, ¿no? ¿Y de dónde se sensibilizó? ¿Cuántos son O acá? ¿Ya? ¿Les han puesto sangre A o sangre B? No. Entonces, ¿de dónde se sensibilizaron? ¿Ah? ¿Ah? No. La IgM no pasa a la barrera placentaria, solo la IgG. ¿Ah? No. De la flora intestinal. Los anticuerpos, las bacterias de la flora intestinal también tienen antígeno de grupo sanguíneo A y B, ¿no? Entonces esa es la fuente de sensibilización. Y el tipo de anticuerpo que se forma en ese caso es de tipo IgM, ¿ya? Y eso tenemos todos, ¿ok? Por eso se llama anticuerpo natural. Son de tipo IgM. Ahora, los que somos grupo sanguíneo O, en realidad tenemos una molécula precursora de los grupos A y B, que se llama sustancia H. O sea, la nomenclatura real es grupos A, B, H. Hay casos raros, ¿no?, en los que algunas personas no forman el grupo H. ¿Ya? Esos son los llamados grupos Bombay, ¿no? El grupo Bombay es H negativo. Entonces, cuando esa gente necesita transfusión hay que buscar otro Bombay. Y es bien difícil porque sencillamente no hay casi Bombay en el mundo. Bueno, tenemos grupo RH, que en realidad está constituido por varias moléculas, ¿no? La inmunidad es del tipo IgG. Y otros grupos sanguíneos, como el KEL y el DAFI, también forman anticuerpos, sensibilizan al individuo de tipo IgG, ¿no? Y hay otros grupos sanguíneos, ¿no?, para los cuales va a haber una sensibilización natural. Un ejemplo es el grupo MNS, que está ahí, que también pueden producir reacciones de tipo hemolítico, ¿ok? Además del grupo RH, la sensibilización o la respuesta hemolítica que se ve con más frecuencia en los del tipo IgG es contra el grupo KEL. ¿Okay? Bueno, en el caso de la Natural Killer, ya sabemos que la Natural Killer tiene un receptor para la cadena pesada de IgG, que es la molécula C16,
¿no? Y puede reconocer a las células opsonizadas y eliminarlas a través de inducción de apoptosis. En sus gránulos, las natural killer tienen perforinas y granzimas. Las perforinas van a perforar la membrana y las granzimas van a ingresar a la célula para activar a la caspasa 3, ¿no? Que va a inducir o iniciar la muerte por apoptosis de la célula blanca. En la miastenia gravis, ya les dije, este es un ejemplo de disfunción, ¿no?, celular. Se forman anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿no? Y estos anticuerpos van a interferir con la transmisión nerviosa en la placa mioneural y eso va a llevar a que se vaya presentando una parálisis progresiva, ¿no? Y si la enfermedad llega a su punto máximo, bueno, lo que va a ocurrir es que el paciente va a entrar en parálisis respiratoria y va a fallecer, ¿okay? Y en el caso del síndrome de Goodpasture se va a formar, les dije, anticuerpos contra la porción no colágena del colágeno tipo 4, ¿ya? Que va a afectar principalmente pulmones y riñón, ¿no? Es un glomérulo renal que está completamente destruido y esta es el estudio de anticuerpos, ¿no? Se han formado anticuerpos contra la membrana basal y se ve toda la membrana basal dibujada en el estudio de inmunofluorescencia. Este tipo de depósito se le llama depósito lineal, que es diferente del otro que se ve con relativa frecuencia, que es el depósito de tipo granular, que es característico de los depósitos de complejos inmunes. Muy bien, terminó la clase, seguimos con 3 y 4. Esta es la clase anterior. Ya, bueno, la respuesta a hipersensibilidad y hipotriz, eso se debe a depósito de complejos inmunes, ¿no? Los complejos inmunes normalmente si se forma el complejo inmune durante algún proceso inflamatorio, el complejo inmune debe ser primero solubilizado, ¿ya? Y una vez que ha sido solubilizado debe ser retirado. El retiro del complejo inmune, según la teoría, está a cargo de los hematíes. Los hematíes tienen un receptor, que es el receptor 1 de complemento. Entonces, el complejo inmune lo que va a ocurrir es que se van a acoplar moléculas de complemento que después van a ser capturadas por los receptores y estos complejos van a ser transportados al vaso para que sean removidos. Entonces, el sistema fagocítico mononuclear es el lugar donde finalmente los complejos van a ir a terminar, ¿no?, para ser eliminados. La formación de complejos inmunes puede ser porque hay algún proceso infeccioso persistente, ¿no?, que no se detiene y da lugar a una formación permanente de estos complejos moleculares. Algún proceso autoinmune. Acá el ejemplo que se pone, ¿no?, es el lupus eritematoso sistémico, y hay una modalidad especial en la que los complejos inmunes pueden formarse en los alveolos pulmonares, ¿no?, y terminar depositándose en la membrana basal del pulmón, que es el caso de la arteritis alérgica extrínseca. Bueno, algunos ejemplos de enfermedades que dan lugar a este tipo de trastorno, ¿no?, infecciones permanentes. Bueno, dengue hemorrágico. En hepatitis B hay pacientes que debutan con glomerulonefritis aguda y es debido al depósito de complejos inmunes de antígeno del virus de hepatitis B con los anticuerpos, ¿no? Procesos autoinmunitarios, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide también, aunque no está plenamente demostrado. Proponen de que una de las causas de la sintomatología y sinología del paciente se debe a depósito de complejos inmunes. ¿Por qué?
Porque los complejos inmunes tienden a depositarse en lugares donde hay ultrafiltrado, ¿no? Entonces, ¿dónde hay ultrafiltrado? Hay ultrafiltrado en la sinovia, hay ultrafiltrado en el glomérulo renal, ¿no? Entonces, en esos lugares es donde se puede depositar, ¿ya? También hay el depósito de complejos inmunes, se favorece cuando se incrementa la permeabilidad vascular, ¿no? El uso de los medicamentos vasoactivos incrementa el depósito de este tipo de moléculas. Lo otro es que haya zonas de turbulencia o de alta presión, lo que sucede en el riñón. ¿Okay? Y para lo que es alveolitis alérgica extrínseca, cuando tenemos el pulmón del granjero, ¿no? Como enfermedad modelo. Bien, entonces el complejo inmune, una vez que se deposita, va a interactuar prácticamente con todas aquellas células que tienen receptores para la cadena pesada de IgG. Y una de las primeras que van a actuar son los basófilos y las plaquetas, ¿no? El basófilo tiene compuestos vasoactivos, los va a liberar, va a incrementar la permeabilidad vascular y va a amplificar el depósito de los complejos inmunes. Y las plaquetas, una vez activadas, también van a liberar mediadores proinflamatorios, ¿no? Y van a comenzar a agregarse, ¿ya? Los macrófagos también se van a activar. Los macrófagos también tienen receptores para la cadena pesada de inmunoglobulina G. Se activan y comienzan a producir interleuquinas proinflamatorias. Y por supuesto esto va a ir acompañado de la activación del complemento, ¿no? La activación del complemento va a ser importante sobre todo cuando el depósito de complejos inmunes se produce principalmente dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Y el modelo para este tipo de trastorno es la enfermedad del suero, ¿ya? Bien, entonces se van a liberar aminas vasoactivas, ¿no? Incrementan la permeabilidad vascular, que es el componente principal, ¿no? O es el factor que favorece más el depósito de complejos inmunes, ¿no? Y el complejo inmune se deposita, se activa complemento, se liberan las anafilotoxinas C3A y C5A, y no nos olvidemos que C5A sobre todo es una molécula muy potente para lo que es la quimiotaxis de polimorfonucleares. O sea, lo que va a suceder es que se van a reclutar polimorfonucleares en grandes cantidades que después se van a fijar a los complejos inmunes. Las células se van a activar y van a liberar sus enzimas, ¿no? Destruyendo el tejido donde se ha depositado el complejo inmune. Lo normal es que suceda esto. El complejo inmune sea solubilizado, y se encarga de la solubilización es el complemento, y esto después es capturado por los hematíes para llevarlos al vaso, al hígado, donde finalmente van a ser removidos. Si se deposita, bueno, las plaquetas van a formar complejo, se van a activar los basófilos, se van a activar los macrófagos, se va a incrementar la permeabilidad vascular, se va a amplificar el depósito de complejos, se forma C3A, C5A y comienza el reclutamiento de polimorfonucleares para iniciar el daño. ¿Okay? Bueno, las plaquetas van a cumplir su función, ¿no? Como esto se producen capilares, se van a formar microtrombos y puede terminar provocando una lesión hemorrágica. ¿Ya? Hay situaciones en las que se pueden formar factores de crecimiento, lo que se ve, por ejemplo, en artritis reumatoidea, que es motivo de una de las revisiones, ¿no? Bien, entonces el polimorfo nuclear va a ser atraído por C5A. Bueno, esta es la gráfica resumen. Se forma el complejo inmune que no se solubiliza y termina depositándose, ¿no? Una vez que se deposita, las plaquetas se activan y se agregan, ¿no? Se activan los basófilos, se activan los macrófagos y se activa complemento
y comienza a liberarse C3A, C5A, que es quimiotáctico para los polimorfos nucleares, que van a comenzar a ser reclutados, van a formar el complejo o van a reconocer, ¿no?, los complejos inmunes que se han depositado y se van a activar. Esto va a terminar destruyendo los vasos sanguíneos. Entonces, en conclusión, ¿qué va a provocar el complemento? Daño tisular, porque también se va a activar la vía clásica del complemento, va a amplificar la respuesta inflamatoria, como ya les dije, y si no es regulado, va a tender a que la enfermedad se perpetúe, ¿no? Cuando los trastornos hay, la medición de la concentración de complemento sérico es útil para ver la actividad de la enfermedad, ¿no? En el caso del lupus eritematoso sistémico y en el caso de la glomerulonefritis idiopática, medir los niveles de complemento puede ser de ayuda. Si los niveles de complemento están por debajo del límite normal, entonces hay que aceptar de que el paciente está teniendo una enfermedad que está muy activa, que está causando mucho daño, ¿no? Entonces hay que instalar una terapia que esté orientada a bajar la respuesta inflamatoria y conseguir que los niveles de complemento regresen a la normalidad, ¿no? En el caso de los dermatólogos, normalmente los controles se deben hacer cada mes, una vez instalada la terapia. Bueno, los órganos blancos, más son riñones y articulaciones, como ya les comenté. Entonces, las moléculas que se deben medir para ver cómo va la actividad son C3 y C4, ¿ya?, que son las que se miden corrientemente en los hospitales. Y acá. La medición de los otros compuestos del complemento no se hace, bueno, casi no se hace, es para fines de investigación. En la enfermedad del suero, el modelo es en animales, ¿no? Se veía. Bueno, ¿en qué consiste el experimento? Consiste en tomar un conejo o un animal de experimentación, sensibilizarlo con algún antígeno y después, cuando está bien sensibilizado, darle una carga muy alta del antígeno al que se ha sensibilizado, de manera que se forman complejos inmunes, ¿no? En la medida que los complejos inmunes se van depositando y se va instalando la respuesta inflamatoria, se van a presentar manifestaciones. En este caso, nefritis y arteritis, ¿ya? Bueno, con el paso del tiempo, los complejos inmunes van a ir siendo removidos, ¿no?, y dejando solamente el anticuerpo libre. En la medida que los anticuerpos o los complejos van siendo eliminados, la signología también va a ir desapareciendo, ¿ya? Esto se ve en algunas enfermedades, ¿no?, como la fiebre reumática, ¿no? El daño que se va a producir es corazón, articulaciones y riñones. Corazón, articulaciones y riñones. Y hay otros antígenos que también pueden producir este tipo de, pueden usar este mecanismo de daño. ¿Okay? Bueno, si se quiere evaluar si hay actividad de complemento, se toma una biopsia, ¿no?, y se marca el tejido con anticuerpos para C3 y después se observa en el microscopio, generalmente en estudios de inmunofluorescencia. La otra es la reacción de Artus, que es la forma localizada de daño o de depósito de complejos inmunes. El primero es sistémico, ¿no? En
la enfermedad de suero, que fue descrita en primer lugar por Riquet a inicio de los 1900. Él estaba investigando cura para la difteria. Era el antiguo de las vacunas, la locura de las vacunas, ¿no? Y cada investigador quería desarrollar su vacuna. Así que Riquet lo que hacía era sensibilizar caballos con difteria y después al caballo lo sangraba, separaba el suero y se lo inoculaba a personas, bueno, buscando vacunarlas contra la difteria. Él observó que después de la quinta, sexta, en algunos casos, después de inocularle el suero de caballo 5 o 6 veces a los pacientes, ¿no? Algunos tenían fiebre, rash, ¿no? Y cursaban con artritis. Pensó primero que se trataba de un tema que era producto de la misma bacteria, y hizo lo mismo pero con suero de caballo no sensibilizado y sucedió lo mismo. Entonces supuso que se debía a la formación de complejos inmunes y muchos años después le dieron la razón a Riquet. La reacción de Artus no, la reacción de Artus es una respuesta de tipo localizado. Igualmente hay que sensibilizar al animal, ¿no? Y después lo que se hace es colocar una inyección intradérmica. La respuesta se va a presentar, se van a formar complejos inmunes que se van a depositar en los vasos sanguíneos y van a provocar una reacción a nivel del vaso sanguíneo, ¿no? Se va a producir trombosis de capilares y se va a producir sangrado. Pero no va a ser sistémico, va a estar delimitado a un área determinada, ¿ya? La reacción también se va a dar en los tejidos, en el tejido que está por fuera del vaso sanguíneo. Esa es una de las diferencias. Y la otra es que este tipo de respuesta, si no hay receptores para la cadena pesada del complemento, para la cadena pesada del inmunoglobulina-G, la reacción no tiene lugar, ¿no? Entonces igualmente hay que inmunizar al animalito y después se le coloca una inyección intradérmica o subcutánea del antígeno. La respuesta va a ser de forma local, en un área que está próxima al sitio donde se inoculó el antígeno, ¿no? La reacción alcanza su máximo en 4 a 10 horas, ¿no? Y cede al cabo de los 2 días, más o menos. Bueno, entonces la respuesta inflamatoria siempre primero va acompañada del arribo de polimorfonucleares, ¿no? Y después van a llegar las células mononucleares, puede decir macrófagos mayormente, ¿ya? Ese tipo de respuesta se puede producir o se va a dar aún bloqueando la actividad del complemento, ¿no? Depende de la expresión de los receptores para cadena pesada de inmunoglobulina G. Y acá está, pues, el animal ya está sensibilizado, se hace la inoculación del antígeno y el antígeno se va a depositar en los vasos sanguíneos y también se va a depositar en el tejido circundante. Entonces se va a activar la respuesta inflamatoria, las plaquetas se van a activar, si van a formar microtrombos, va a haber sangrado, si va a haber hemorragia, ¿no? Pero en este caso la actividad de complemento no va a ser tan relevante como sucede en la hipersensibilidad en la enfermedad del suero, perdón, ¿ya? Bueno, la regulación de complejos inmunes ya se los expliqué, depende una vez que se forma el complejo inmune, para que no se deposite, no debe ser tan pequeñito, tampoco debe ser tan grande, ¿no? Tiene que tener un tamaño que permita mantenerlo soluble para que después sea captado por los hematíes y llevado al hígado o al vaso para que sea removido. Entonces, quien se encarga es el complemento. El complemento lo que va a hacer es intercalarse, ¿no?, entre los complejos que se van formando para evitar que se agreguen demasiado. Entonces, esos complejos que ya están, en los cuales el complemento ya se ha incluido, van a ser capturados por el
hematíe utilizando este receptor, el CR1. ¿No? Cada hematíe tiene más o menos 700 receptores, entonces en teoría cada hematíe podría remover hasta 700 complejos inmunes. Bueno, ya, entonces el complemento, lo que les decía, le va a mantener o se va a intercalar reduciendo el número de lugares donde los complejos inmunes pueden agregarse, ¿no? De esta manera los mantiene, evita que se precipiten y facilita el trabajo de los hematíes, ¿ya? Ahora, las deficiencias de complemento obviamente van acompañadas de problemas para mantener la solubilidad de los complejos inmunes. Y eso se observa en enfermedades como lupus eritematoso sistémicos, donde los pacientes tienen defectos para producir los componentes del complemento. Por lo tanto, no pueden solubilizar de forma correcta los complejos inmunes que se van formando, ¿no? Esa es una de las razones en las que se sustenta la teoría de que la enfermedad se debe sobre todo al depósito de complejos inmunes, ¿ya? Bien, entonces transporte y remoción ya ha sido explicado. Bueno, factores que alteran la remoción, defectos de complemento, el tamaño del complejo inmune, ya se los expliqué, el isotipo de las inmunoglobulinas, ¿no? Las células inmunes tienen receptores sobre todo para IgG, ¿no? Para IgA hay pocos grupos celulares que tienen receptores y para IgM sencillamente no hay, ¿no? Bueno, en el caso de IgM no se ve el trastorno. Por eso es que las nefropatías que se observan son sobre todo por depósito de IgA, porque los complejos formados por IgA y antígeno no pueden ser removidos con facilidad. Defectos de fagocitosis a nivel de hígado y de vaso, incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Y el tema de zonas de alta presión y turbulencia, como sucede en el riñón. ¿Okay? Bueno, dentro de lo que es el incremento de la permeabilidad vascular, el uso de aminas vasoactivas favorece tremendamente el depósito de este tipo de complejos moleculares, ¿no? Tenemos acá un ejemplo en animales de experimentación, ¿no? El celeste es el animalito que no ha sido tratado. Tenemos otro con depresión de plaquetas, el rojo, y el morado o lila, que ha sido tratado con bloqueadores de las aminas vasoactivas. Y lo que se ve en las barras es la cantidad de complejos inmunes que se han depositado. Como ven, en el caso de todos los que han sido tratados con bloqueadores de aminas vasoactivas, la cantidad de complejos inmunes que se depositen en los diferentes tejidos